de la Biblia. Y ahora nos toca estudiar el libro de Ageo. El libro de Ageo. Ya algunos han recibido algunas clases. Díganme, ¿a qué sección de la Biblia pertenece Ageo? ¿A qué sección de la Biblia? ¿Al Antiguo o al Nuevo primero? Al Antiguo. ¿Y en qué sección se encuentra el libro de Ageo? ¿En los poéticos, en los de historia? ¿En cuáles? Profetas menores, exactamente. Tenemos profetas mayores y profetas menores, y eso ya lo hemos enseñado. Y ahora nos toca ver el libro de Ageo. Mire, por favor, vamos a leer un versículo de la Biblia, después unas pequeñas palabras y luego vamos a orar y empezamos con este pequeño estudio de Ageo. Dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 4, Ageo 1:4. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Recuerden que respetar ahí los tiempos para leer a una sola voz. Ageo 1:4 es una preguntita que está ahí. Vamos a leerla. Comencemos. Es para vosotros tiempo, para vosotros, en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El libro de Ageo, al igual que el libro de Zacarías, pertenecen a un periodo llamado el preexilio. El post-exilio. Y vamos a estudiar este libro de Ageo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias, Señor, una vez más por todo, Padre bendito. Te alabamos y te bendecimos, mi Dios. Ahora te rogamos que nos hables, que podamos aprender, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, que tu palabra nos guíe, Señor, y podamos aprender de este libro de Ageo. Señor, te ruego que hables a cada corazón y que me uses con tu poder, que me limpies de todo pecado, de toda iniquidad, de toda maldad, y me permitas ser instrumento útil en tus manos. Mi Dios, bendice esta enseñanza, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Ahí, hermanos, vamos a estar presentando unas imágenes para que nos vayamos guiando en la enseñanza en esta hora, hermanos. El libro de Ageo, como dije, pertenece a un grupo de profetas que se llama post-exilio. Eso significa que ellos predicaron después de venir de la cautividad que estuvieron en Babilonia. Al igual que Zacarías y Malaquías, ellos predican también después de haber regresado de allá. Pero específicamente Ageo y Zacarías, que veremos la siguiente semana, son profetas que ministraron en un tiempo específico, cuando el remanente de los judíos habían regresado a Jerusalén y habían llegado para poder reconstruir ese templo que había sido derribado. Estos libros, Ageo y Zacarías, pueden entenderse correctamente si estudiamos primero el trasfondo en el que se escribieron. Y esto tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, la cautividad, el regreso de esa cautividad. Antes de estudiar Ageo y, como veremos, Zacarías, es necesario que recordemos la cronología de los eventos que precedieron al libro de Ageo, y nos va a ayudar también para la siguiente semana, que es Zacarías. Y quiero comenzar recordándoles una caída, una decadencia espiritual que hubo con los judíos. El reino de Judá había caído en la idolatría, en la injusticia, en la rebeldía contra Dios. Si puede repartir las hojas ya, hijo, por favor. Y los profetas empezaron a advertir sobre este asunto. Este libro nos va a hablar acerca desde el colapso que hubo, el ciclo de decadencia que hubo. Si me pones, por favor, la siguiente imagen. Podemos ver, hermanos, un colapso. En el 586 fue un colapso total. Las piedras del templo fueron quemadas, los muros fueron destruidos,
El lugar de la gloria de Dios fue cubierto de ceniza, de silicio, y tuvieron que ser llevados cautivos a Babilonia. Estuvieron un periodo de 70 años en ese lugar. Siguiente, por favor. Mira ese ciclo de decadencia, un ciclo horrible. Había idolatría, injusticia, rebeldía, y Dios había mandado profetas para advertirles. Dios les llamó al arrepentimiento una y otra vez. Dios envió a profetas como Isaías, pero más específicamente Jeremías fue el que Dios envió para poderles predicar, para que se arrepintieran. Pero debido a que ellos, está sonando algo aquí, no se arrepintieron, entonces Dios cumplió su promesa que hizo con ellos. Y fue así que en el año 586, siguiente por favor, en el año 586 fue el punto, el clímax de la rebeldía del pueblo, y fue entonces que Dios tuvo que mandar una destrucción. El pueblo de Babilonia, en el año 586, Dios trajo un juicio, y dice la Biblia que el templo fue destruido. La ciudad, los muros fueron derribados, y la nación fue llevada cautiva por 70 años allá en Babilonia. Todo esto lo tenemos que tener presente porque vamos a estudiar a Ageo y tenemos que saberlo. Entonces, en resumen, hasta este momento, el pueblo había llegado a una decadencia poco a poco. Dios enviando profetas, Isaías, a Habacuc, Dios enviando a Jeremías específicamente para que se arrepintieran. ¿El pueblo se arrepintió? No se arrepintió. Y entonces en el 586 Dios tiene que mandar a Nabucodonosor por una destrucción del pueblo. Vamos a ir llenando nuestras hojitas. En el número 1 dice, el libro de Ageo pertenece al periodo, anótele, post-exilio. Post-exilio, que quiere decir después del exilio, situando después del cautiverio babilonio. Número 2, el profeta que anunció el juicio de Dios sobre Judá, que duraría 70 años, fue, ¿quién fue? Jeremías, lo acabo de mencionar, Jeremías. Número 3, en el año que el rey Nabucodonosor destruyó a Jerusalén y el templo de Salomón. ¿En qué año fue? Aquí está en la pantalla. En la pantalla, si me pones la diapositiva, en el 586 fue el colapso de este pueblo, el pueblo de Israel. Lamentablemente ellos no hicieron caso. Hay muchos pasajes que podemos ver. Miren, vamos a uno de ellos, por favor, en 2 de Crónicas 36. No pierda Ageo porque lo vamos a estudiar, pero mire, vaya a 2 de Crónicas 36. 2 de Crónicas 36, el versículo 17. 2 de Crónicas 36, versículos 17. Dice la Biblia, y los hijos, 36, 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó ¿a dónde? A Babilonia. 19. Sígame, por favor. Y quemaron, ¿qué quemaron? La casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Y es en este año, hermanos, volviendo a nuestra presentación o a las imágenes que tenemos ahí, en este año ocurrió esto.
Y entonces son llevados cautivos, siguiente diapositiva, en 70 años, 70 largos años. Dios entonces tuvo que disciplinar a su pueblo por el pecado que ellos tenían, la idolatría que tenían, la rebeldía que tenían. 70 años duraron cautivos. Dios preservó un remanente. Ese remanente entre los cuales tenemos a Daniel, tenemos a Ezequiel, tenemos a los amigos de Daniel. Después de esos 70 años, Dios prometió que regresarían. Y fue Daniel el que ora a Dios para que Dios cumpliera la promesa que había hecho con Jeremías, de que después de 70 años regresarían nuevamente. Y es así, hermanos, que regresan por el decreto de un rey. Siguiente, por favor. El imperio persa, después que Babilonia se llevó a los israelitas, en ese tiempo el imperio persa conquista a Babilonia. Y es obvio que ahora están bajo los persas. Y es un rey persa llamado Ciro el Grande el que da la orden de que los judíos regresen a construir el templo, así como lo había dicho Dios. Ahora ellos pueden regresar a reconstruir la casa de Dios. Miren, vamos a Esdras, ahí donde estamos en Segundo de Crónicas. El siguiente libro es Esdras. Y miren cómo dice el capítulo 1, el versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que se le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y ahora podemos ver algo maravilloso, porque los israelitas son llevados cautivos, están 70 años, y luego Dios pone en el corazón de Ciro el Grande que regresen los judíos. ¿Para qué? ¿Qué iban a hacer? Para reconstruir el templo. Y eso daba inicio al regreso de los judíos a su tierra. Hubo un mandato, y ahí podemos ver, de reconstruir la casa de Dios en Jerusalén. Y todos esos judíos regresaron a Jerusalén desde Babilonia, dirigidos por dos principales líderes. Por un lado tenemos a Zorobabel. Zorobabel era el gobernante. Él descendía de la descendencia de David. Y por otro lado aparece otro personaje, Josué, hijo de Josadac. Este Josué era el líder religioso. Josué, hijo de Josadac, líder religioso. Y él era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Vamos a ver nuestras hojitas, por favor. Número 4. El rey persa que permitió el regreso de los judíos a su tierra fue Ciro el Grande. Número 5. Los líderes principales que encabezaron el regreso a Jerusalén fueron Zorobabel y Josué, hijo de Josadac. Muy bien, también en la diapositiva están las respuestas también. Así es que entonces comienza el regreso de esos judíos. Después de esos 70 años que Dios había castigado, es entonces que viene la construcción del templo. Y ustedes pueden leer estos eventos en Esdras capítulo 3. No lo vamos a hacer porque nos va a llevar mucho tiempo, pero usted puede leer. Qué hermoso, hermanos. Cuando ellos regresan a Jerusalén, empiezan a construir porque el rey les da todo lo que necesitan, todo lo que ocupan para reconstruir el templo.
Y van y construyen y echan los cimientos de la casa de Dios. Y cuando empiezan a echar los cimientos, la gente empieza a llorar, empiezan a gritar, a cantar de alegría. Unos ya no se podía distinguir entre los que lloraban, entre los que cantaban, entre los que estaban alegres, porque después de 70 años se estaba reconstruyendo el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Y así que echaron los cimientos, echaron ahí, empezaron a hacer dos eventos. Mire aquí la imagen. La primera cosa es que se vuelven a levantar los sacrificios. Y el segundo evento que acontece es que se colocan los fundamentos del templo y miles regresan para poder con entusiasmo reconstruir ese templo. Estamos viendo, hermanos, el panorama para llegar a Ageo. Están construyendo el templo. Todo parece ir bien. Están contentos y alegres. Y es aquí cuando sucede algo inesperado. Hay unos enemigos del pueblo, los cuales dicen: hey, ustedes no van a construir ese templo, hey, no les vamos a dejar. Y dice la Biblia que hubo violencia, que hubo amenazas, que hubo temor. Empiezan a amenazar, el pueblo empieza a intimidarse, el pueblo tiene temor, viene un desánimo. Y luego entonces la casa de Dios, la construcción se detiene. Vea por favor, vamos ahí a la Biblia en Esdras, ahí adelantito por favor, en el capítulo 4, vean lo que dice. 4:1, dice la Biblia: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra, dice aquí, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. ¿Para qué? Para que no edificara. Y es entonces que inclusive sobornan, hacen violencia, viene temor y el pueblo se detiene de construir. Y hay una brecha de 10, si me pones la gráfica por favor ahí la imagen. Hay una gran brecha de 16 años, hermanos. Se detiene la obra. En el año 536 echan los cimientos, los fundamentos del templo, reactivan los sacrificios, pero solamente unos pocos años después se detiene la obra. Aproximadamente 2 años después se detiene la obra. Y el pueblo dice: no, pues si hay dificultades, pues ya para qué reedificamos. No, pues ahí que se quede la iglesia, ¿verdad? Que se quede ahí. Nosotros nos dedicaremos a construir nuestras casas, nos dedicaremos a reconstruir nuestras viviendas, a hacer nuestra vida, y el templo, pues allá Dios que le haga como quiera, que le haga como pueda. Y es aquí, hermanos, cuando entra Ageo. Aquí llega Ageo. En el 520, si me pones la siguiente imagen, podemos ver que hay un conflicto de prioridades. Hay dos casas. Vamos a Ageo, por favor, vamos a Ageo, ahí donde le dije que le pusiera la marquita. En Ageo capítulo 1, no quites la imagen de ahí, por favor, no la quites. Ageo capítulo 1, vean lo que dice el versículo número 4. Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Qué es lo que está diciendo Ageo? Miren, ustedes han abandonado mi casa
y se han dedicado a sus propias casas. Entonces, cuando dice estaban artesonadas sus casas, dice en vuestras casas artesonadas, quiere decir que estaban decorando sus propias casas, estaban buscando su comodidad personal, estaban enfocados en sus propios intereses, es decir, que estaban con una apatía espiritual, poniendo como primer lugar lo de ellos y no lo de Dios. Y por eso Dios envía al profeta Ageo para decirles: están equivocados, están mal. ¿Cómo es posible que te dediques a tus propios negocios, a tus propias cosas, a tus propios planes, a tu propia casa, y esta casa está desierta? ¿Quién te trajo aquí? ¿Quién te libró de la cautividad? ¿Quién puso en el corazón del rey el que ya no seas un esclavo, sino que vengas a tu propia tierra? ¿No fui yo? Y Dios tiene que mandar al profeta para que despierte el pueblo, hermanos. Porque desde que llegaron en el 536 hasta el 520, cuando Ageo entra en escena, 16 años, estuvo abandonada la casa de Dios. Yo sé que algunos conocen algo de construcción. Imagínense qué sucedería si una construcción se comienza a avanzar y luego se deja por 16 años. ¿Qué va a pasar con esa construcción? Si nada más un par de años, 3 años, empieza a crecer la maleza, empieza a dañarse el hierro, empieza a dañarse todo. Aquí esta casa tenía prácticamente en ruinas y ceniza, abandonada por 16 años, porque les faltaba amor por la obra de Dios. Les faltaba valor para poder continuar con la obra, a pesar de la oposición, a pesar de las amenazas, a pesar de los pesares. Y es aquí cuando entonces tiene que mandar, siguiente imagen por favor, una intervención divina. Dos grandes voces que veremos, uno hoy y lo otro la siguiente semana, con un gran propósito: que rompieran ese letargo espiritual, ese apatía espiritual. Dios levanta a estos profetas para poder llamar la atención del pueblo, para que se pongan manos a la obra, que la obra de Dios ya no esté abandonada. Y es entonces cuando entra el libro de Ageo. Siguiente imagen, por favor. ¿Quién era Ageo? Bueno, Ageo era un profeta, se nos dice poco de él. Su nombre significa festivo o fiesta de Jehová, o algunos hasta cumpleaños también le han llamado. Vamos a nuestras hojitas para llenar ahí, por favor. El número 6, ¿verdad? La reconstrucción del templo comenzó formalmente con entusiasmo en el año, ¿cuál año, hermanos? 536. Si está poniendo atención, 536. Siguiente, número 7. Después de colocar los fundamentos del templo, la obra se detuvo aproximadamente, ¿cuántos años? 16 años, debido a la oposición y el desánimo. Y ahora entramos con Ageo. Ageo, número 10. La frase clave de Ageo utiliza, disculpen el 8, ¿verdad? El nombre del profeta Ageo significa festivo o fiesta de Jehová, o puede también significar cumpleaños, también el nombre de Ageo. ¿Cuándo escribe Ageo? Aquí está la gráfica, ¿verdad? Escribe él en el 520, cuando el pueblo ya tenía 16 años parada la obra. Ageo, hermanos, es uno de los profetas que mayor precisión histórica tiene, porque es él el que menciona el día, la semana. Mire un ejemplo, por favor, en el capítulo 2, versículo 1 de Ageo. Ageo 2:1 dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová. Mira el versículo 10, 2:10. A los 24 días del noveno mes del año segundo, año de Darío. Vea el versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, mira el versículo, bueno, ahí podemos ver
como Ageo es uno de los profetas que tiene más precisas las fechas. Ageo, hermanos, tiene 4, si pudiéramos llamar, ¿verdad? 4 mensajes en 2 capítulos. Ageo nada más tiene 2 pequeños capítulos, pero qué verdades espirituales encontramos ahí. En Ageo, su mensaje central es despertar al pueblo para que vuelva a construir, que no se centre nada más en sus propias cosas, sino darle la prioridad a Dios. Y aquí tenemos entonces la estructura o la arquitectura del mensaje de Ageo en 4 grandes pilares. El primer mensaje es un llamado a reconsiderar sus prioridades, a decirles: hey, no eres tú primero, soy yo primero. ¿Qué haces artesonando tus casas, decorándolas bien bonitas, y mi casa está abandonada? El segundo mensaje aparece en el capítulo 2, donde Dios, por medio del profeta, les anima a continuar la obra de Dios, dándoles su presencia, dándoles ánimo, diciéndoles: yo estoy con ustedes. Y ahorita vamos a estudiarlos más brevemente. El tercer mensaje que encontramos es la contaminación espiritual que había por parte del sacerdocio. Aunque habían venido desde la cautividad, necesitaban limpiarse de cosas que estaban haciendo los sacerdotes. Antes de que continuara la construcción del templo, deberían estar bien espiritualmente los sacerdotes para poder servir a Dios en el templo. Y el cuarto mensaje, que son solamente 3 versículos, es un mensaje de ánimo, de esperanza, pero dedicado a Zorobabel, quien era el gobernante, quien era el descendiente de David. Así que vamos a ver rapidito la primer pilar. Pon la siguiente, por favor. Primer pilar, prioridades. Como ya leímos, hermanos, hace un momento, Dios les da un diagnóstico. ¿Cómo está el pueblo? Dios le dice al pueblo por medio del profeta: es absurdo que ustedes vivan en casas lujosas, en casas artesonadas, y que mi casa esté en ruinas. Eso no es posible. Y por eso Dios les dice: por eso les está yendo como les está yendo. Y mire cómo les estaba yendo. Vea por favor en Ageo capítulo 1. Versículo 6, dice ahí: sembráis mucho y recogéis poco, comes y no te sacias, bebes y no estás satisfecho, te vistes y no te calientas, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así que medita en tu corazón. Versículo 9, mire versículo 9: buscáis mucho, ¿qué dice? Y halláis poco. Y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, dice Jehová. ¿Por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué más? Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Dios está diciendo: hey, lo que acaba de pasar, todo lo que están experimentando, no es casualidad. No es producto de la casualidad, no fue la suerte. Yo detuve la lluvia, yo detuve la bendición, y por eso buscas mucho, no encuentras, no te alcanza, lo que tienes no te rinde, no hay bendición. Inclusive paré la lluvia y no hay, y lo poquito que guardas en casa, yo lo voy a soplar y no va a quedar nada. ¿Por qué? Dice Dios: por cuanto mi casa está desierta. La consecuencia, hermanos, esto tiene que hablarnos a nuestra vida, hermanos.
Si no le damos la prioridad a Dios, no creas que Él te va a bendecir. ¿Por qué crees que las consecuencias del pueblo vinieron? Porque se dedicaron más a ellos, abandonando la obra de Dios. Y esto pasa en nuestros días también, hermanos. Gente se dedica a su negocio, a sus estudios, a su trabajo, a sus manualidades, a sus cosas. Y la iglesia, la obra de Dios, está completamente abandonada. Es que estoy ocupado, es que estoy ocupada. Dios dice, síguele como vas, pero cuando vengan las consecuencias, sabrás que fue por abandonar mi obra. Y no es cosa del pastor, no es que el pastor los quiera tener aquí. Es Dios el que nos manda, hermanos. Pero Dios dice una solución. Vea por favor el versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cuál es entonces la solución que Dios da? Que siga reedificando, sigue haciendo la obra de Dios. Tú ya la hacías. Tú ya estabas haciendo la obra de Dios, tú ya participabas, tú ya estabas activo, pero te detuviste y ahora la maldición de Dios, el castigo de Dios tiene que venir, pero Dios te dice, hey, ven a reedificar otra vez. Y si tú vienes a reedificar otra vez, entonces yo te voy a bendecir, yo voy a animarte, yo voy a darte de mi gracia y de mi bendición. Y mira cómo el pueblo respondió, versículo 12. Estamos en Ageo 1:12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron, y ¿qué hicieron, hermanos? Trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios que el pueblo atendió. Gloria a Dios que entendieron a la voz de Jehová a través de Ageo. Ya arrepiéntete. Ya deja de dedicarte nada más a tus propias cosas. Dios es primero. ¿Quieres que Dios te bendiga? No es posible que puedas vivir así, siendo indiferente a la obra de Dios. Vénganse, vamos a reedificar la casa de Dios. Ya dejen sus casas, vengan y denle la gloria al Señor. Y gloria sea al Señor que ellos sí respondieron y pudieron venir y hacer la obra de Dios, ¿verdad? Comenzar a construir la obra de Dios. Y yo les quiero hacer el mismo desafío que Ageo hacía. Construyamos, hagamos la obra de Dios juntos, hermanos. No puede estar la obra de Dios abandonada. Se necesitan manos, se necesitan pies, se necesitan talentos, dones para hacer la obra de Dios. Para todo lo que tenemos que hacer se necesita. Pero en algunos casos respondemos como el pueblo que respondió en el versículo 2, que dice, no ha llegado el tiempo, todavía no es tiempo de reedificar la casa. No, todavía nos queda mucho tiempo, allá que se hagan bolas. No, hermanos, respondamos a la voz de Dios, participemos en la obra de Dios. Estoy hablando de dar tus talentos, tus dones, tus recursos, tu tiempo para la gloria de Dios. Muchos pudieran estar esta noche sirviendo al Señor, pero han decidido que sus cosas son más importantes que las de Dios. Yo entiendo que muchos, por dificultades más grandes que los sobrepasan, como el trabajo o una enfermedad, pero hay gente que debería estar aquí, hermanos, si no lo está, porque no le han dado la prioridad a la obra de Dios. Y más vale que usted lo haga, porque hay consecuencias de parte de Dios. Mire el segundo pilar del mensaje de Ageo. Empieza en el capítulo 2, el versículo número 1 y termina en el versículo número 9. Dios le dice ahí en versículo 3,
¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pero mire lo que dice la Biblia más adelante, en el versículo número 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá ¿el quién? ¿El quién, hermanos? El deseado de todas las naciones. Este es Jesús, el Mesías. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hubo gente, hermanos, que conoció el primer templo que Salomón había construido. Fueron a la cautividad y regresaron, y ahora veían el segundo templo. Y algunos lloraban porque decían que ese segundo templo que estaban haciendo no tenía comparación con la gloria que tenía el primero. Así que el pueblo empezó a desanimarse porque no era la misma hermosura y lo mismo el templo. Estaba un poco desanimado. Inclusive algunos comparaban, ¿verdad?, que este templo no era de la misma majestad. Pero entonces Dios tiene que animarlos con una promesa que fue real. No se preocupen, yo tengo oro, tengo plata, mía es el oro y la plata, y esta casa va a ser hermosa. La gloria de esta casa será mayor que la primera, porque va a venir el deseado. Y qué bendición es saber que el deseado llegó y conoció esa casa. Y él pudo limpiar esa casa diciendo: quítense de aquí, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. La grandeza de ese edificio no la resumiría el oro ni la plata, sino que el Mesías mismo, Jesús, un día caminaría por esos atrios. Un día caminaría por esos lugares. Y eso fue lo que sucedió. El tercer pilar, veamos por favor, tercer pilar. El tercer pilar es la contaminación espiritual que había. Desde el versículo 10 hasta el versículo 19, Ageo da otro mensaje dirigido principalmente a los sacerdotes. Mire lo que dice el versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de su cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y les dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí se ofrece en el santuario. Ahora pues medita en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo. Antes que sucediesen estas cosas, veían al montón de 20 efas. Y ahí sigue hablando. Lo que está diciendo es: límpiense. No pueden venir a servir al templo con esa inmundicia. El pueblo está lleno de pecado. Ustedes están llenos de inmundicia. Necesitan limpiarse. Necesitan una vida espiritual. No hay comunión, no hay adoración. Están mal. Necesitan santidad para poder vivir una vida correcta. Y yo me agrade de lo que va a suceder en ese templo. Y hermanos, lo equivalente para el día de hoy es lo que Dios nos dice para venir a la iglesia, para vivir una vida correcta, porque nosotros somos el templo de Dios, y dice la Biblia, ¿o no, hermanos? Y por eso dice que nos vistamos del nuevo hombre.
Dios llama por medio de este pilar, de este mensaje, a limpiarse del pecado, de la inmundicia. Y si vamos a ver la gloria de Dios en nuestra iglesia y en nuestra vida, va a ser cuando nos limpiemos de pecado, cuando abandonemos el pecado, hermanos. Vamos a llenar nuestras hojitas. ¿Qué número nos quedamos? 9. Sigue el 10, ¿verdad? Dice el 10, la frase clave de Ageo utiliza para confrontar al pueblo es: meditad bien vuestros caminos. Meditad bien vuestros caminos. ¿Perdón? El 9. El ministerio profético de Ageo se sitúa específicamente en el año 520. Ahora sí, en el número 11. Ageo es conocido como el profeta del urgente. Muy bien. Número 12. El pueblo de Judá fue reprendido porque mientras la casa de Dios estaba en ruinas, ellos se dedicaron a artesonar, o podemos ponerle también adornar sus casas. Número 12. Decorar, arreglar, artesonar. Cualquier respuesta de esas es correcta. Número 13. En Ageo 2, 1 al 9, que ya vimos, se profetiza que la gloria futura del templo sería mayor que la pasada. Hasta ahí vamos. El tercer, entonces dije, la contaminación espiritual, que el pueblo se limpiara de pecado. Porque miren, piensen un momento, ¿de qué iba a servir que ellos estuvieran edificando, construyendo el templo y todos viviendo en pecado? Los sacerdotes inmundos, los sacerdotes todos contaminados. ¿Dios se iba a agradar de los sacrificios? ¿Dios iba a agradar de ese servicio? No, por eso es que Ageo tiene que decirle a todo el pueblo y a los sacerdotes: si van a construir esto, necesitan limpiarse, necesitan venir. Antes de que echen el templo, mediten en su corazón. Miren, por último, el versículo de este mensaje, de este pilar, el versículo 18. Ageo 2:18. Diego, ¿lo puedes leer, por favor? Ageo 2:18. Miren cómo dice ahí. Meditad en tu corazón. Recuerden, primero dijo meditad en vuestros caminos, es decir, lo que está haciendo no está bien, pero ahora se va a lo interior. ¿Sí se fija? Que primero dice sus caminos, lo que andas haciendo, lo que los demás ven, tu casa artesonada, pero luego aquí dice: ve ¿tú qué, hermanos? Tu corazón. Medita dentro de ti. Quiero que estés limpio. No se trata de nada más echar el templo, los cimientos. Se necesita que tu corazón, la santidad no se transfiere automáticamente por contacto. Pero la contaminación, el pecado, la desobediencia infecta y arruina toda la vida del creyente. Lo que está diciendo aquí Ageo, ¿me pones la imagen, por favor? Lo que está diciendo aquí, Ageo hace la pregunta a los sacerdotes: oigan, sacerdotes, si ustedes están santificados de las ropas y pasan y rozan con su ropa, ¿eso va a ser santificado? Y ellos respondieron: no. Eso quiere decir que su santidad no se contagia a los demás. Cada quien debe ser limpio. Cada quien debe meditar en su propio corazón. Luego pasamos a la siguiente, por favor, al cuarto y último pilar, que es la promesa a Zorobabel. Zorobabel, como dije, hermanos, es descendiente del rey David. Zorobabel está como gobernante.
Y Dios le da una gran promesa. Dios cierra este libro garantizándole a Zorobabel que el pacto con David sigue vigente y que él es descendiente de David. Y al ser parte de esa descendencia, Zorobabel era parte de la genealogía que vendría un día aquel que él prometió, Jesús, llamado el Cristo. Así que viene este hilo de gracia. A pesar de que hubo juicio por 70 años, destrucción, hubo todo un abandono de la casa de Dios, a pesar de que hubo exilio, ruina, muerte, Dios preservó intacta la línea mesiánica. A través de Zorobabel estaba la garantía, como un anillo de sellar. Mire lo que dice versículo 23, en Ageo 2:23. No lo pongas en la pantalla. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Zorobabel entonces es elegido como el anillo de sellar, un eslabón seguro protegiendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un anillo de sellar era importante. Un anillo de sellar en aquellos tiempos garantizaba identidad. Y ahora lo que está diciéndole a Zorobabel el Señor: hey, tú eres importante, yo te escogí, yo te animo a que sigas adelante. Y Zorobabel, hermanos, miren, si ustedes pueden ver aquí en la pequeña imagen, viene la línea mesiánica o la línea dorada. Esta pequeña línea dorada, ¿verdad?, que representa la línea mesiánica. Hay un exilio que están en Babilonia, pero después del exilio sigue la línea mesiánica, usando a Zorobabel como su anillo de sellar, su anillo de que de esa línea iba a venir el Cristo, de que no se iba a interrumpir, y él fue elegido para que a través de esa descendencia un día se levantara el Mesías llamado Jesús de Nazaret. Vamos a llenar ahí, por favor, entonces, número 14. Dios prometió preservar la línea mesiánica a través de la figura de Zorobabel. Vamos un poquito más rápido, ya casi terminamos para concluir las hojitas ahí. La siguiente imagen, vean por favor ahí. Dentro de este libro, hermanos, tenemos algunos temas centrales. Ageo está hablando acerca de diferentes temas, pero algunos temas son las prioridades espirituales. Primero es lo primero. Dios es primero. La obediencia y reconstrucción, cuando ellos obedecen y la fe es puesta en acción. Ellos obedecen a la voz de Dios. Y viene un avivamiento. Se despiertan de ese letargo de 16 años. La disciplina divina, vino consecuencias por el letargo espiritual. No había lluvia, había escasez y todo por no seguir construyendo. Pero Dios promete su presencia. Yo estoy con vosotros del todo. Yo soy ese motor que tú necesitas para continuar. Y también hay una esperanza mesiánica, la gloria futura de Cristo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a llegar a aplicarlo a nuestras propias vidas. Dios debe ocupar el primer lugar. Y hay un pequeño diagnóstico aquí, un checklist de diagnóstico de aquel lado. Tenemos el peligro como ellos lo tuvieron en el 520. Ocuparnos fervientemente en nuestros proyectos personales mientras descuidamos lo eterno. ¿Están tus casas artesonadas, desplazando la oración diaria? ¿El compromiso con tu iglesia? ¿La búsqueda de santidad personal es secundaria? ¿El servicio cristiano? Porque la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será
añadido. Una segunda aplicación que podemos dar es de vencer el desánimo. La obra de Dios no está exenta a resistencia. Siempre hay oposición. Así como aquellos judíos tuvieron una resistencia, nosotros también. Va a haber gente que se va a oponer a que vengas a la iglesia, a que sirvas a la iglesia, a que des para la iglesia. El diablo está en contra, pero la Biblia dice que Él está con nosotros y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, la obra de Dios a veces se torna difícil. Qué difícil venir al culto domingo en la tarde, después de la mañana. Qué difícil venir el jueves. Qué difícil ganar almas. Oh, no, yo no puedo leer la Biblia, estoy muy cansado. No nos cansemos pues de hacer el bien. Ellos se cansaron y eso los llevó a 16 años de tener abandonada la obra de Dios. La tercera aplicación que podemos encontrar es el peligro de la procrastinación. Dejarlo para después. Después lo hago. Después sirvo. No es tiempo todavía. Reedificar la casa, después lo hacemos. El remanente se justifica diciendo, aún no ha llegado el tiempo. Y Ageo dice, no. El tiempo es ya. Suban al monte, traigan madera y empiecen a reedificar la casa. No puede pasar más tiempo. Debemos servir a Dios, La obra de Dios requiere nuestro corazón, hermanos. Amén. Vamos a llenar nuestra hojita, por favor. El número 15, ¿verdad? El desánimo de los judíos entre los años 535 y 520 fue causado por el temor, el egoísmo y las prioridades equivocadas. Prioridades equivocadas. 16. Número 16. El libro ¿de quién, hermanos? Esdras, exactamente. El libro de Esdras es la fuente histórica que relata el inicio de la reconstrucción y la colocación de los fundamentos. 17. El profeta Zacarías fortalecía el corazón del pueblo a través, eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero vamos a adelantarle, visiones mesiánicas. Visiones mesiánicas. Según la aplicación actual de la lección, Dios debe ocupar el primer lugar en mi vida o en la vida del creyente. La que del pueblo afectaba toda su vida espiritual. La desobediencia. O la contaminación espiritual también pueden ponerle. El mensaje central de ambos profetas que veremos la siguiente semana, Zacarías, era que Dios aún no había, anótenle, terminado con su pueblo. Dios todavía no ha terminado contigo tampoco, hermano. Dios todavía te quiere seguir usando. En la parte de arriba les dejé una pequeña tablita en su hoja de algunos términos clave, ¿verdad? Un término y la definición de ese término para poder entender. Por ejemplo, post-exilio se refiere al periodo posterior del cautiverio. Remanente, ese pequeño grupo de judíos que regresaron a Jerusalén. Cautiverio, los 70 años que duraron. El decreto de Cirio, la línea mesánica y la procrastinación espiritual. Y al igual que las semanas pasadas, les dejo un resumen en la parte de atrás de manera gráfica para que podamos tener. También tengo una imagen que quería poner y es el resumen de todo lo que vimos el día de hoy. El juicio a la restauración. Aquí podemos ver, miren, si puedes ponerlo esto en la transmisión también, para poderme mover. Dice aquí, vean por favor, todo lo que vimos está aquí. Todo lo que vimos el día de hoy. Desde el camino del exilio al regreso, la destrucción del templo, el decreto de Ciro, el regreso, la construcción del templo, el mensaje urgente de Ageo, el pueblo se detiene,
consideren sus caminos, consideren su corazón y una promesa de gloria futura para después, hermanos, cuando Cristo el Señor viniera. Ageo, un profeta que nos llama a la acción, a darle el primer lugar a Dios, a poner manos a la obra y no poner excusas. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo no sé. Ay, qué cansado. Ay, qué aburrido. El pueblo fue confrontado y espero que Dios le haya hablado en esta hora, porque el pueblo estaba más preocupado por construir sus propias cosas y olvidaron la obra de Dios. Que usted y yo no abandonemos la obra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, por este estudio del libro de Ageo. Hay mucho más que pudiéramos estudiar, Señor, pero yo creo que tú nos has hablado a todos, mi Dios. No podemos decir que te amamos. No podemos decir que tú eres nuestra prioridad cuando dejamos todo a lo último.